Buenas tardes, hermanos. Eh, Vamos a dar lectura al documento del Misterio de Dios Uno y Trino. El Padre Dios, Padre Jesucristo y Padre nuestro. Nos ponemos en la presencia del Señor con la oración a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecer en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada puede turbar mi paz ni hacer salir de ti mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reserva a tu acción creadora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues vamos a iniciar ahora el misterio de Dios Uno y Trino. En lo que respecta a mí sería el Padre. Vamos en este documento, antes de entrar en los anexos, a leer algo sobre el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan, que hablan acerca del Padre en las personas divinas. El Dios único era Padre, Hijo y Espíritu Santo, según San Pablo. En el Antiguo Testamento, Dios designaba a Yahvé: yo soy el Dios único. En el Nuevo Testamento, San Pablo lo reserva a aquel a quien dice que es del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15:6 nos dice, para que unánimes a una vez alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:3 nos dice también San Pablo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser su Hijo adoptivo por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia con los que nos agració en el amado. Dios es el nombre propio del Padre, ya que se nos dice que Él envía a su Hijo al mundo. También el apóstol San Juan dirá todavía: el Padre que envía a su Hijo es el amor. El Padre inicia nuestra salvación, ya que Cristo enviado por Él, no condena a los pecadores, ya que vino a salvarnos, como dice San Mateo en el capítulo 9:13. Y pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Podemos ver que el Hijo es enviado por el Padre y que Él lo que viene a salvarnos de nuestros pecados, viene a darnos esa misericordia. Realmente que era lo que en el pueblo de Israel faltaba muchas veces en el Antiguo Testamento.
Según San Pablo, Dios Padre, que es manantial de amor, es salvador de los hombres antes que lo sea Jesús. A él debemos ante todo el ser redimido, y nos decía el apóstol: mas acredita Dios su amor para con nosotros en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues, participados ahora en su sangre, seremos por él salvados de la cólera. Quiere decir que el envío de nuestro Señor Jesucristo en su salvación, en su muerte, su pasión y su cruz, nos viene a redimir de nuestros pecados y nos, y nos dice del amor y la misericordia del Padre hacia el ser humano. En todas las cosas el Padre, Dios, colabora en el bien de los que lo aman, de los que son elegidos por su libre designio. Y es en esto que tenemos que buscar el sentido de nuestra vocación como cristianos. Tenemos que vivir para Él, y que estamos predestinados a reproducir la imagen de su Hijo, que se convierte de esta manera en el primogénito de una multitud de hermanos. Esto está en Romanos 8, capítulo 8, del 28 al 29. Miren que aquí nuestro Padre nombra a su Hijo que se convierta en primogénito de una multitud de hermanos. Recordemos siempre que los hermanos separados nos hablan de que nuestra Madre, la Virgen María, tenía más hermanos, tenía más hijos, que el Señor Jesucristo tenía más hermanos, ¿verdad? Porque en varios pasajes de la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Pero en realidad lo que está hablando es esa hermandad eh, que fue predestinada por el Padre, de reproducir la imagen de la imagen de Él en su Hijo, para convertirse en el primogénito de una multitud de hermanos. El Hijo es la imagen del Padre, Colosenses 1:15, es decir, su reproducción exacta. Recordemos que en la creación Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto no lo dijo ni del cielo ni de las estrellas, sino del hombre. Pero no en cuanto al cuerpo, sino en cuanto al alma, que goza de una voluntad libre y que es incorruptible, que es en lo que se asemeja a Dios más que las otras criaturas. Por lo tanto, hemos de considerar que después de los ángeles, el hombre tiene mayor dignidad que las demás criaturas, y de ninguna manera disminuir nuestra dignidad por el pecado y por el desordenado apetito de las cosas corporales, que son inferiores a nosotros y fueron hechas para nuestro servicio, sino que debemos portarnos tal como el Padre nos hizo. Entrando ahora en los anexos, esta era una breve introducción, ¿verdad?, acerca de lo que pensaban los apóstoles. Vamos a ver el Padre, Dios Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Los discípulos de Jesús observaban admirados la facilidad con que el Maestro, siempre asediado por las multitudes, sabía rehuirlas para orar en soledad. Son muy numerosas los pasajes de los evangelios que hacen referencia a la plegaria de Jesús. Marco, por ejemplo, recuerda que al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, se levantó temprano, salió hacia un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y los demás corrieron a buscarle, y cuando le hallaron le dijeron: todo el mundo te busca. Marco 1, 35-37. Junto a esta plegaria matutina
Mateo recordará otra plegaria vespertina. Entonces despidió a las multitudes y subió a la montaña solo a orar. Al atardecer estaba ahí solo. Mateo 14:23. Eh, una serie, recordemos una serie de pasajes de la Biblia como Lucas 5 del 15 al 16, Lucas 9, 18, donde hacen referencia a la plegaria de Jesús en momentos especiales. Antes de la multiplicación de los panes, Mateo 14, 19. Antes de la confesión mesiánica de los discípulos, Lucas 9, 18. Antes de la transfiguración, Lucas 9, 28. Antes de la resurrección de Lázaro, Juan 11, 41. Antes de la elección de los apóstoles, Lucas 6, 16. Hacia el final de la vida terrena de Jesús, la plegaria del huerto de Getsemaní, Marcos 14, 36. Y la plegaria de la última cena, Juan 17, que tiene especial relieve. Los discípulos no solo contemplaban admirados cómo Jesús se retiraba a orar, porque vemos aquí cómo el Padre, cómo el Hijo da ejemplo a sus discípulos de cómo referirse al Padre en todo momento, en todo instante, en toda ocasión. Y eso observaban los discípulos que participaban de la intimidad de su plegaria. Lucas nos dice en 9:18 que mientras Jesús se encontraba rezando en un lugar solitario, los discípulos le acompañaban. Y dada la práctica entonces habitual en rezar en voz alta, los discípulos podían conocer no solo el hecho de que Jesús rezaba, sino las palabras con que Jesús rezaba. Ahora bien, el trazo más característico de los discípulos retuvieron de la plegaria de Jesús es que se dirigía a Dios siempre como a Padre. Incluso quisieron retener la palabra aramea con que Jesús oraba, Abba, que por esta razón se convirtió en invocación habitual de las primeras comunidades. Esta forma de invocar a Dios como Padre, hoy tan universalmente extendida, era sin embargo en el ambiente del judaísmo palestino, algo muy nuevo y singular. En las tradiciones religiosas del Antiguo Oriente y de Grecia es bastante frecuente el apelativo Padre, aplicado a un Dios, generalmente implicando la idea de que aquel Dios es como el primer antepasado genealógico que literalmente engendró la vida de los dioses inferiores y de los hombres. Esta idea no es absolutamente ajena a la Biblia, con su monoteísmo estricto y su fe en un Yahvé absolutamente trascendente. Sí, porque recordemos que los dioses griegos en la antigua Grecia y Roma tenían dioses para todo, para la lluvia, para esto, para el otro, para aquello, para allá. Eran politeístas. Y entonces todos tenían sus funciones. Y entonces realmente no es como nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero Padre, que encierra en uno solo todo. Él es todo. En el Antiguo Testamento Dios es denominado Padre en muy contados pasajes, 15 en total, y jamás con la connotación directa de engendrador, sino más bien como una forma de subrayar las disposiciones benévolas de Dios respecto a su pueblo, como creador y protector suyo. Sí, recordemos que en el Antiguo Testamento nuestro Padre, Dios, Yahvé, era aquel Dios de Israel, Dios de la guerra, el Sebaot. Era aquel Dios que acompañaba al pueblo de Israel en las luchas, desde que fueron liberados del pecado, de la esclavitud en Egipto, y pasar por el desierto, ¿verdad? Pasar por el mar y después por el desierto.
Él era proveedor de alimentos, proveedor de todo tipo de condiciones, y después darle una tierra prometida. Entonces él era el proveedor por excelencia, el dador, ¿verdad? Pero eh, cierta parte de la población hebrea e israelí sentía que era un Dios enorme, enorme. Moisés se presenta a reclamar, digamos, la libertad del faraón diciendo, esto dice el Señor, Israel es mi primogénito. Y Jeremías dirá, él será un padre para Israel, Efraín su primogénito. El salmista expresará de manera semejante la relación de Yahvé con los suyos. Como un padre tiene ternura con su hijo, así Yahvé es tierno con sus fieles. Él conoce de qué barro estamos formados y se acuerda de que somos polvo. Salmo 103 del el 13 y el 14. Lo interesante de esta concepción de la paternidad divina, tal como la encontramos en Israel, es que no se trata de una paternidad concebida con connotaciones genealógicas. Eh, los hombres no son hijos de Dios por generación biológica. Hay una distancia infinita entre el Dios trascendente y los hombres que no permite esta concepción. Pero los hombres son considerados por Dios como hijos suyos por libre elección de su amor. Por esa misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos ha creado, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y, y Él nos toma como su hijo, Él nos hace y nos toma como su hijo, por libre elección de su amor. Lo que modifica profundamente la noción de padre es que la paternidad de Dios es puesta en relación con una acción histórica. La certeza de la paternidad de Dios y de la afiliación de Israel no se fundamenta ya en un mito, sino en la experiencia concreta de un gesto salvador único en su género realizado por Dios en la historia. A través de los siglos, Israel sintió como uno de sus privilegios más grandes esta cualidad de ser así hijo de Dios. El mismo Pablo, cuando enumera los dones gratuitos concedidos por Dios a Israel, en Romanos 9:4, menciona en primer lugar la filiación adoptiva. Esto es uno de los elementos más característicos de la predicación de los profetas. Quizás Jeremías, que lo ha expresado de una manera más explícita, dirá, tú me dices, eres mi padre, el amigo de mi juventud, y piensa, no me guardará rencor eterno. Y así, y así continúas tranquilamente obrando iniquidades. Yo ciertamente había decidido contarte entre mis hijos, darte una tierra envidiable, la perla de las naciones en herencia, esperando que me llamaras Padre mío y que no te apartaras de mí. Jeremías 3, del 4 al 5 y del 19 al 20. También en Isaías nos dice que no se contengan tus misericordias, ya que tú eres nuestro Padre, porque Abraham no sabe nada de nosotros, Israel ya no os reconoce. Eres tú, Yahvé, quien eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde siempre. Isaías 63 del 15 al 16. Has escondido tu rostro ante nosotros y nos has hecho derretir por nuestra culpa. Y a pesar de todo, Yahvé, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos, no te irrites demasiado, Yahvé. Esto es con los pecados del pueblo de Israel adorando a falsos dioses, habiendo tenido la experiencia histórica, la historia de haber visto cómo el Padre obraba maravillas en el pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, pues, duros de mente, igual que somos ahora, ¿verdad? Duros de mente, que a pesar de que nos da la vida, a pesar de que independientemente de todas las situaciones, eh, subsistimos de cierta forma las situaciones del mundo, pues
A veces nos apartamos del Señor. Em, para comprender el sentido de la plegaria de Jesús al Padre, hemos de tener en cuenta esta tradición del Antiguo Testamento. Israel había conseguido plena conciencia de Yahvé como Padre perdonador y protector. El Dios de Jesús está en plena continuidad con esta tradición, pero en su relación personal con Dios hay algo singular y absolutamente nuevo. Jesús invoca a Dios no como Padre del pueblo, sino como Padre suyo personal, y lo hace con aquella invocación Abba, que proveniente del balbuceo infantil era utilizado en el lenguaje familiar para dirigirse afectuosamente al propio Padre. Como vemos, el Señor Jesucristo es el que nos revela al Padre. Él es el que nos hace ver el inconmensurable amor, la infinita misericordia que tiene el Padre Dios por la humanidad entera. En la literatura religiosa del judaísmo palestino anterior a los tiempos de Jesús parece que no hay ejemplos de nadie que se dirigiera a Dios de esta forma tan familiar. Esta manera de dirigirse a Dios era completamente nueva y completamente personal de Jesús. Los discípulos debían de ser conscientes de ello y por eso retuvieron en su recuerdo esta fórmula inusitada. Jesús no piensa ni dice que es Dios. Decir esto en el contexto monoteístico de Israel solo habría provocado un equívoco que, además de producir escándalo, como se ve en los textos del Evangelio de Juan que refieren el escándalo de los judíos cuando la comunidad ya se ha atrevido a denominar a Jesús, más bien podía proyectar oscuridad sobre su verdadera naturaleza y sobre su real relación con Dios Padre. Lo que Jesús declara en su plegaria y en su manera de hablar y de actuar en relación con Dios es tener conciencia de estar en una singular e íntima familiaridad con aquel a quien denomina Padre, hasta el punto de que desaparece el sentimiento de respeto y de distancia con que los hombres han de dirigirse necesariamente a Dios. Él tiene conciencia de ser sencillamente el Hijo y que Dios es su Abba, su papacito, su padrecito, con toda la singularidad que esto comporta. Dicho de otra manera, la conciencia de Jesús tiene, la conciencia que Jesús tiene no es una conciencia que acaba en sí mismo, sino que acaba en Dios como Padre suyo. Ese amor con el que es enviado Jesús a la tierra, también se lo retribuye, ¿verdad?, al Padre. Ese amor es de dos vías. Es una conciencia de ser hijo de Dios, Padre. Una conciencia toda ella relacional, referencial. Por supuesto que también Jesucristo se convierte en nuestro Padre, porque ha visto también Él a su Padre. Por eso, ya en todos los estratos de la tradición sinóptica y mucho más en el Evangelio de Juan, encontramos que Dios es denominado sencillamente el Padre, en correlación con la manera como Jesús se autodenomina a sí mismo el Hijo.